Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo en este día domingo, nuestro culto dominical. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra de Lucas, recordando o colocando en los labios de Jesús la profecía de Isaías, es algo que es muy relevante hoy día para nosotros recordar. Cuando recordamos el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, ahí encontramos estas palabras que Jesús lee y que son recordadas por Lucas, dando cuenta de que se estaba cumpliendo en ese momento algo muy especial, y se daba inicio al ministerio público de Jesús. No es menor que Jesús leyera las palabras del profeta Isaías, diciendo que esa palabra del profeta Isaías, esa palabra antigua, esa palabra que se había anunciado muchos años atrás, se hacía fresca, nueva, y que se cumplía frente a los ojos de aquellos que estaban en las sinagogas, se cumplía en el momento en que Jesús leía el libro de Isaías. Esto es relevante porque Jesús comienza su ministerio público en la provincia de Galilea, una provincia que no tenía una buena fama, que no era considerada como algo especial, se consideraba como una provincia rural, donde estaba Nazaret, y de Nazaret no podía salir algo bueno. Sin embargo, ahí, en ese lugar, en esa provincia, Jesús va a desarrollar gran parte de su ministerio, y por supuesto desde ahí caminará hacia Jerusalén, hacia su momento de crucifixión, y donde va a consumar, por supuesto, la misión que Dios le había establecido. Pero es muy interesante entender que para muchos historiadores, para muchos teólogos también, han sostenido que tanto Mateo como Lucas, Marcos y Juan dan comienzo al ministerio de Jesús justamente en Galilea, y con la lectura del rollo de Isaías, y dan comienzo al ministerio público desde ahí, considerando que esa Galilea estaba viviendo, o esa provincia de Galilea estaba viviendo un momento histórico bastante especial. Por un lado estaba el dominio político del Imperio Romano, y por otro lado estaba la religión judía, que agobiaba al pueblo con sus cargas religiosas, y por lo tanto el contexto que existía era un contexto de opresión, un contexto de esclavitud. Estaban tan oprimidos que el imperio colocaba cargas tributarias que eran, de alguna manera, empobrecían a las personas. Y por otro lado, las cargas religiosas agobiaban a las personas y no les permitían tener libertad. Hay un pastor que es rector de la comunidad teológica, Daniel Godoy, que dice que Galilea fue la cuna del Mesías.
dice que en esa Galilea Jesús forjó su temple y su resistencia frente al sistema religioso y político de la época. Añade el doctor Godoy que Jesús nació y vivió en el contexto de la periferia. En ese contexto de periferia considerado como un lugar de donde no podía salir nada bueno. Aquí, dice el doctor Godoy, nacería el movimiento de Jesús. En esa periferia las personas creerían en Jesús, tanto madres como discípulos, pero también aquellas personas que han sido rechazadas constantemente por la religión y también por el imperio. Esas son las personas que creen en aquel que justamente viene para darles alivio a sus vidas, sacarlos del agobio, de la opresión y llevarlos a la libertad y al descanso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando Jesús enuncia estas palabras, nos encontramos con un pueblo que justamente está desprovisto de aquellos que deberían ser los pastores de Israel en atenderles espiritualmente. Sobre todo aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban siendo enjuiciados por causa de su enfermedad, que no tenían acceso al templo, pero que no tenían acceso a la vida comunitaria de la fe en la sinagoga, que no tenían acceso a poder adorar a su Dios por causa de su enfermedad, por causa de su pobreza, porque todo era interpretado que era por causa de un pecado que se había cometido, tanto sus padres como aquel que estaba sufriendo. De esta manera se establece que tanto el imperio como la religiosidad judía, ¿cierto?, subyugaban a los grupos sociales que estaban bajo su administración. Hoy quisiera yo, hermanos queridos, centrarme en el ministerio público. En este contexto en que yo he explicado, el ministerio público de Jesús, se tienen que resaltar por lo menos tres cosas que me interesa a mí hoy día que podamos comprender. Primero, el alcance del ministerio público de Jesús. Lucas tiene como propósito resaltar que a partir de la interpretación del profeta Isaías, capítulo 61 para nosotros, versículo 1 al 3, leída por Jesús, ha comenzado una nueva era. Esa nueva era, ese momento histórico, abre un camino para todos aquellos que no tienen acceso a la salvación, que no tienen acceso a poder vivir una espiritualidad adecuada, sino que son rechazados, impedidos de acercarse a Dios, de acercarse a la adoración. Por lo tanto, Lucas, recordando a este profeta y colocando estas palabras en los labios de Jesús, manifiesta que el alcance del ministerio público de Jesús es el comienzo de una nueva era, es el cumplimiento de un nuevo tiempo, es el año agradable del Señor que se instala, que se conoce en el pasado, pero que se hace nuevo en el presente con Jesús, pero que al instalarse se proyecta para la humanidad y le ofrece al ser humano desde el pasado y desde el momento histórico de Jesús, se proyecta hacia el futuro, llevándole al mundo, a la humanidad, la persona de Jesucristo como un alivio para el ser humano frente a sus carencias que se manifiestan constantemente, especialmente en Galilea, pero también en nuestros tiempos. Hay un autor, Joseph Fitzmayer, que respecto a la interpretación que hace Lucas o la literatura lucana de la profecía de Isaías, dice lo siguiente que es muy interesante. Dice, Lucas concibe la salvación como un acontecimiento del pasado, que se ha cumplido en un periodo histórico de Jesús. Sin embargo, es una proclamación escatológica que no queda limitada al tiempo de Jesús. Se expresa en términos de liberación, teniendo la promesa antigua para que se haga nueva y que se actualiza en cada momento de la historia humana. Que es una promesa que tiene un alcance insospechado. Por eso quería analizar en primer lugar esto, el alcance del ministerio público de Jesús. Cuando inicia la lectura del rollo de Isaías, del libro de Isaías, este libro
tiene alcances insospechados. El reino de Dios, ese ungido del Señor, ha traído una nueva era para aquellos que vivían en Galilea, una nueva esperanza, pero que se proyecta no solamente en el ministerio público de Jesús, sino que tiene un alcance para la humanidad que es insospechado y que tiene una vigencia hasta el día de hoy. Más que un mensajero en el sentido del portador de la buena noticia, Jesús aparece como el profeta que poderosamente comienza a desarrollar su ministerio con hechos que son visibles a los ojos de la comunidad, capaz de poner en movimiento todo el programa de Dios que se ha profetizado en el libro de Isaías. Es un ungido que posee todo el respaldo de Dios para su misión. El alcance, por lo tanto, de su misión es la predicación, es la sanidad y es la liberación, donde los que son desechados de la época y en todos los tiempos tendrán una participación activa y relevante en la comunicación de las buenas noticias. Y esto es muy importante para nosotros comprenderlo. Esa obra de Jesús, ese alcance de la obra del ministerio público de Jesús, no se quedó en el pasado, no se quedó paralizado en los escritos de Lucas, ni en los escritos de los evangelistas, sino que el ungido del Señor, aquel que fue preparado para traer las buenas noticias, para predicar el año agradable del Señor, esa palabra sigue vigente y fresca hasta el día de hoy. Lo antiguo del libro de Isaías se hizo nuevo para Lucas, se hace nuevo para nosotros. Ese alcance del ministerio público de Jesús no ha terminado. Aunque nosotros lo terminemos a veces en términos de la escritura y en términos de la historia, pareciera ser que el ministerio de Jesús, este Jesús que sigue liberando en cada tiempo y en cada época, todavía sigue actuando por medio de su Espíritu en la humanidad, por medio de aquellos que somos su iglesia y participamos de manera activa y relevante. No somos agentes pasivos, sino que activos y relevantes en la comunicación de las buenas noticias del reino de Dios. Tendríamos que decir también, hermanos, como este alcance maravilloso del ministerio público de Jesús, anunciar también que el Espíritu del Señor sigue vigente en estos tiempos, que el Señor sigue sanando en estos tiempos, sigue proclamando en estos tiempos el año agradable del Señor, que sigue liberando del cautiverio a aquellos que están presos, que sigue ayudando a aquellos que están oprimidos, que sigue de alguna forma su obra realizándose en los tiempos actuales, aunque nosotros no la alcancemos a ver, porque esa obra maravillosa, ese alcance del ministerio público de Jesús sigue vigente en la historia de la humanidad. En segundo lugar, la transformación que su misión nos propone. Tal como hemos visto, hermanos, en la lectura, en esta introducción, ya sabemos que la realidad política y social del primer siglo, los sectores sociales más alcanzados y violentados por el modelo romano, empobrecían a las personas, empobrecían no solamente a las personas, sino que hacían esclavos a los ciudadanos del imperio, por lo tanto vivían agobiados. Para estos sectores el modelo romano era simplemente, como hemos dicho, una camisa de fuerza imposible de quitarse. Por lo tanto se necesitaba la acción espiritual de alguien que viniera y estableciera una nueva era, un nuevo momento histórico. Los que sufren penurias económicas, los de corazón quebrantados, los cautivos, los prisioneros, los que viven atrapados en el lamento, los que están vestidos de luto o quedan atrapados en la desesperación, todos ellos en esta nueva era tienen esperanza. Hay una buena noticia, todos ellos tienen esperanza. Todas estas personas tienen algo en común, son parte de un pueblo que sufre, son parte de una nación que sufre no solo por el agobio político romano, sino por el agobio religioso.
Y en ese pueblo, y en esa periferia, y en esa realidad, llega el Mesías, se instala el Mesías para traer alivio a los que padecen todo tipo de aflicciones. Desde ese punto de vista, hermanos queridos, la transformación que su misión nos propone se manifiesta en acciones concretas que se llevarán a cabo en toda la multitud, en todos aquellos que están afligidos, no solo en algunos. Cuando esa transformación de la misión del Señor se abre y se instala como una nueva era, como un nuevo tiempo, como una buena noticia, es una buena noticia que se abre para toda la humanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Por lo tanto, la obra transformadora de la misión del Señor está centrada en estas cosas. Él viene a consolar y a dar libertad a aquellos que están cautivos. Viene a dar una corona de belleza a todo lo que se ve mal. Viene a bendecir y dar gozo al que sufre. Viene a dar justicia frente a la injusticia. Viene a ungir a los enfermos y a los desvalidos, aquellos que están agobiados por su enfermedad. Pero hay algo muy interesante del ministerio público de Jesús, que aún en medio de nosotros sigue actuando de esa manera, sino que también Él viene a poner o a visibilizar a los olvidados de la tierra. Los viene a mostrar a todos los que han sido de alguna manera oprimidos bajo el yugo religioso y político de la época, los viene a visibilizar. ¿Para qué? Para que sean restaurados. Aquellos que el mundo pasa por alto, aquellos que el mundo rechaza, el mundo de la época me refiero, aquellos que son rechazados por estar enfermos o rechazados porque son pobres, hoy día Jesús los toma y los muestra como parte de una nueva creación. Pero ¿a quiénes Jesús colocó y resaltó en su ministerio? Mire lo que dice Joaquín Jeremías, un teólogo que escribe sobre la Palestina también de aquellos tiempos. Dice en sus palabras: podríamos afirmar que los seguidores de Jesús consistían predominantemente en personas diafamadas, en personas que gozaban de baja reputación y estima, los incultos, los ignorantes, a quienes su ignorancia religiosa y su comportamiento moral les cerraban la puerta, según la convicción de la época, la puerta y el acceso a la salvación. Esto era el grupo al cual Jesucristo viene a visibilizar. Aquel grupo que estaba totalmente oprimido. Estos seguidores de Jesús, que por supuesto serían seguidores que seguramente para muchos de nosotros no calificarían para que sean discípulos del Señor. Dice Joaquín Jeremías que a estos se les cerraba la puerta y el acceso a la salvación. Pero Jesús aparece en esta obra transformadora, maravillosa, como parte de su misión, y los muestra socialmente. Los coloca en un lugar relevante, los pone en el lugar que corresponde. Son personas que tienen valor, son personas que estaban cautivos pero que ahora han sido liberados. Son personas que lloraron por el sufrimiento pero ahora van a recibir el gozo. Son personas que han sido violentadas por la injusticia pero que ahora serán justificados. Son personas que recibieron la sanidad de aquel que viene a sanar no solamente las enfermedades, sino aquello que nos separa de Dios. Estos son los seguidores de Jesús. Esta es la obra transformadora de Jesús, visibilizar a aquellos que han sido olvidados. En tercer lugar, la oportunidad que tienen aquellos que socialmente son rechazados y que a la vista de otros no tienen remedio. Para Jesús sí tienen remedio, para Jesús sí tienen una oportunidad.
podemos apreciar la magnífica transformación, hermanos queridos, del ministerio de Cristo. Es cuando esa multitud de rechazados y despreciados de la sociedad responde a lo que Jesús hace, con respuestas sencillas: seguimiento, aquellos que estuvieron dispuestos a caminar con Él, aquellos que estuvieron alegres por lo que Jesús hizo por sus vidas, aquellos que se dieron cuenta que en Jesús se cumplía la palabra de Isaías, ¿cierto? Este canto de consolación había llegado, se había instalado, la nueva era, el nuevo comienzo, la nueva creación instalada por Jesús para dar ese remedio, esa salud y ese reconocimiento a aquellos que habían sido olvidados. Es muy interesante que cuando uno lee el libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 3, hay una parte que me llama la atención que tiene que ver con esto, la oportunidad para aquellos que han sido rechazados. Isaías 61, versículo 3, en su parte B dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y esto es muy interesante, porque si uno conecta estas palabras de Isaías con la obra de Jesús, tiene que decir que los que antes apenas lograban sobrevivir, ahora se han convertido en enormes robles que proclaman la gloria y la justicia del Señor. Si seguimos leyendo Isaías 61, veremos que no solamente estos se convertirían en aquellos que proclaman la gloria y la justicia del Señor, sino que también aquellos que han sido alcanzados con el beneficio del amor de Dios, también reconstruirán, repararán, plantarán y cultivarán. Es decir, se han convertido en personas que reproducen la obra magnífica de la transformación que Dios hace por medio de Cristo en la vida de otras personas. O sea, los rechazados, los marginados, ahora se han convertido y han tenido la oportunidad de ser restaurados, no para sentirse sanos y sin ninguna misión, sino que ahora han sido transformados y experimentaron la obra de Cristo para que ahora puedan replicar y transformar la vida de otras personas. Déjenme terminar con algunas consideraciones que me parecen importantes mencionar. Primero, no dejemos de creer que Cristo puede hacer una diferencia en la vida del mundo necesitado. No podemos dejar de creer en estos tiempos, a pesar de la pandemia que estamos viviendo y a pesar de los difíciles tiempos que estamos viviendo, que la obra de Jesucristo, la que anunció el profeta Isaías y la que anunció Jesucristo en la sinagoga, se detuvo ahí en el siglo I. Hermanos queridos, no olvidemos que la obra de Jesús no se ha detenido. Es una obra que continúa realizándose en cada tiempo, en cada momento, en cada época, en cada momento histórico. El reino de los cielos se ha acercado para traer alivio a un mundo necesitado. Las palabras del profeta Isaías, las palabras de consolación interpretadas por Lucas, puestas en los labios de Jesús, reflejan que la ley del amor sigue siendo pertinente y debemos hacerla hoy día nueva para consolar a todos aquellos que sufren en medio de un mundo en caos. Tenemos un mundo en caos por una pandemia, por sistemas políticos que oprimen, por sistemas religiosos que, lejos de traer una buena noticia, traen malas noticias, que lejos de traer la ley del amor, traen juicios permanentes a las personas. Hoy día esa obra de Cristo transformadora sigue vigente, no solamente porque lo dijo el profeta Isaías, no solamente porque Jesús la desarrolló en su ministerio público, sino porque esa obra ha traído un nuevo tiempo para la humanidad. Que todos aquellos que tienen la posibilidad de entrar al reino de Dios, los rechazados, los que han vivido injusticia, los que necesitan consolación, hoy día podrían tener el gran amor de Jesucristo cercano a sus vidas, no para enjuiciarlos, sino para abrazarlos, para consolarlos, para levantarlos, para darles esperanza.
Eso que tenemos que recordar. No podemos dejar de creer que esa obra de Cristo se detuvo. Sigue actuando en medio de la humanidad a través de la Iglesia de Jesucristo. Joaquín Jeremías señala que el hecho de que Jesús invoque la ley del amor de Dios para explicar sus actos apunta a una dirección significativa. Jesús, con su conducta, que suscita escándalo, que provoca escándalo, pretende hacer realidad el amor de Dios. Jesús, por lo tanto, pretende actuar como representante de Dios. En su predicación se actualiza el amor de Dios hacia los pobres y los necesitados. Y es muy interesante lo que dice Joaquín Jeremías, porque es eso lo que tenemos que hoy día recordar, que en la predicación, en esta palabra de consuelo, en esta palabra de consolación, se actualiza el amor de Dios para todos aquellos que tienen necesidad hoy día, para aquellos que están agobiados por un sistema político, para aquellos que están empobrecidos, para aquellos que están seguramente viviendo la injusticia en un modelo económico que ha traído injusticia y dolor, pero también en medio de una pandemia que ha traído mucho sufrimiento, que ha traído muerte, que ha traído dolor. Esas personas también necesitan encontrarse con este Cristo que ha leído al profeta Isaías y que ha dicho que la Escritura se ha cumplido, que Él ha venido para traer alivio a aquel que está sufriendo. Y aquel que sufre en este tiempo puede ser aliviado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos representantes activos en aquella obra. En segundo lugar, no coloquemos nosotros, hermanos, los límites al poder transformador del Señor. No seamos nosotros la piedra de tropiezo para que Jesucristo pueda hacer una obra o continuar su obra en medio de estos tiempos. Aunque los tiempos son malos, aunque el mundo ha estado en jaque con esta pandemia y aunque la situación económica esté colocando en incertidumbre a muchas personas en el mundo, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para que la obra del Señor tenga límites. Nosotros no podemos limitar la obra transformadora del Señor. Todo lo contrario, Jesucristo sigue haciendo una obra, aunque a veces nosotros no queramos ser aquellos portadores de la buena noticia. Nosotros tenemos que ser agentes activos y portadores de la buena noticia. El Jesús que hizo la obra en el pasado, sigue haciendo su obra en el presente. Esta nueva creación sigue actuando, sigue transformando nuevas vidas, sacándonos de las tinieblas, trayéndonos a la luz, pero también con el propósito de no limitar la obra transformadora de Cristo, sino que poder comunicarle a otros que en Jesús podemos tener esperanza y podemos tener sanidad para nuestras almas. Para Joaquín Jeremías, que ya he citado anteriormente, cada vez que Jesús se sentaba con aquellos que no tenían acceso al templo o al ámbito religioso, la sola presencia entre ellos era muestra del gran amor de Dios. La sola presencia de Jesús, dice Joaquín Jeremías, esa sola presencia de Jesús ahí entre aquellos que eran rechazados, era una muestra del amor de Dios. Pero además, dice Joaquín Jeremías, era una acción salvífica prepascual que los acercaba al reino de Dios. Esta acción de Jesús de sentarse con los rechazados, de comer con aquellos que nunca pisarían un templo por causa de su pecado, o por causa de su condición, o por causa de la estigmatización de la cual habían sido víctimas por aquellos religiosos, ahora podían sentarse con Jesús. Y el solo hecho, dice Joaquín Jeremías, esa acción de sentarse era una acción salvífica prepascual que acercaba a todas estas personas al reino de Dios. Y esto es muy interesante. Jesús nos ha visibilizado a cada uno de nosotros. Nos ha llamado a comunicar las buenas noticias para que otros puedan experimentar el poder transformador del Señor. Ese poder no ha cambiado. Sigue vigente a favor de la humanidad, tal como en antaño, en el profeta, tal como en antaño se hacía visible el cántico de consolación, también se hizo visible en el tiempo de Jesús este cántico de consolación,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas. ¿A quiénes? A todos los que han sufrido, los que habían sufrido en el siglo I. Pero también a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Y esos cautivos no están hoy día en el siglo XXI. No hay aquellos quebrantados de corazón en estos tiempos de pandemia. No hay aquellos que sufren por causa de el sistema imperante económico. Hoy día existen también los oprimidos. Hoy día existen los agobiados. Hoy día existen los empobrecidos. Hoy día existen los que están sufriendo por causa de distintas cosas que están pasando en el mundo. Hermanos queridos, nos ha visibilizado el Señor, nos ha puesto en un lugar para poder comunicar esa nueva obra o esa obra maravillosa de Cristo que no ha terminado y no ha culminado, porque Cristo sigue actuando a través de nosotros o de manera insospechada. Él sigue actuando con nosotros o sin nosotros, pero esa obra del Señor no ha terminado, sigue vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos queridos, no podemos detenernos. Esta es una oportunidad en estos tiempos para llevar esperanza. Estos tiempos es una oportunidad para leer nuevamente las palabras del profeta Isaías y recordar que el ministerio de Jesús, este ministerio público, tiene alcances insospechados, que sigue haciendo la obra que se profetizó en el pasado, que la realizó Jesús en su momento histórico, pero que la sigue realizando en el tiempo de hoy. Nadie puede detener, ninguna institución, ningún reglamento, ninguna ley va a detener la obra de consolación, la obra redentora del Señor en estos tiempos. Nosotros somos encargados de leer nuevamente estas palabras antiguas y hacerlas nuevas para que el Espíritu del Señor también pueda guiarnos para llevar sanidad a aquellos que necesitan sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. Por supuesto que esa obra siempre será la obra del Señor y nosotros solo seremos los instrumentos en sus manos. No callemos en este tiempo, sigamos anunciando que el Señor y el Espíritu del Señor un día se manifestó. Se instaló una nueva era para llevar salud y llevar también esperanza a los afligidos. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Esta palabra que nos recuerda esa profecía de Isaías que también trae como esperanza en medio de la historia del cristianismo del primer siglo, Señor, de un pueblo agobiado, un pueblo que sufría en todas las esferas religiosas y políticas, pero que recibía, Señor, la buena noticia que se instalaba de el Evangelio, la paz de Jesucristo para las personas que estaban agobiadas en aquellos tiempos. De la misma manera, Señor, creemos que el Evangelio sigue vigente y la obra y el poder de Dios puede actuar en estos tiempos para llevar alivio a aquellas personas que están sufriendo, que están viviendo tiempos complejos en todas las esferas de la vida. No distinguimos de pobres ni de ricos, sino, Señor, de seres humanos que necesitan la compasión y la bondad y la esperanza que Jesucristo da. Esperamos nosotros como iglesia siempre ser los comunicadores de aquella esperanza para aquellos que están agobiados, para aquellos que están, Señor, quebrantados, afligidos, cautivos. Que la obra de tu palabra y la obra de tu Espíritu en estos tiempos pueda también traer consolación y paz en medio de la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.